En los videos anteriores hemos visto cómo es que el Excel nombra o define la posición de un valor dentro de una celda. Para ello, pues hemos visto ya lo que se conoce como referencias. En nuestra pantalla podemos apreciar que el cursor se encuentra en la celda A1. Ya sabemos que cada uno de estos espacios son celdas. Bien, y cada celda, por ejemplo, en este caso que hemos hecho clic en este punto de la hoja, esta celda se convierte en una celda activa. ¿Cuál es la celda activa en estos momentos? La columna F y la fila 5. Entonces vamos a decir que esta celda es la F5. Recuerden que los nombres de las celdas o las referencias de las celdas son columnas y filas. Entonces, esto es otra celda activa que está en la columna B y en la columna y en la fila 10. Entonces, su nombre o su referencia será B10, que es lo que tenemos acá. En esta parte de acá, que se conoce como cuadro de nombres, aquí vamos a poder apreciar cada vez que activemos una celda o un bloque de celdas, entonces ello aparecerá acá. Y a la vez, en esta parte se refiere a la barra de fórmulas, todo lo que escribamos en una celda aparecerá acá. Y a la vez también podemos escribir en la barra de fórmulas lo que contendrá una celda. Entonces, por ejemplo, si yo escribo aquí, bien, yo he escrito esto, esta es la celda G7. Entonces, en la barra de fórmulas también aparece lo mismo que yo estoy escribiendo. Si yo vengo acá, borro esto y ahora escribo esta es la G7, pues a medida que voy escribiendo en la barra de fórmulas también ya me va apareciendo en la celda. Bien, entonces, concepto, ¿qué cosa es una referencia? Pues una referencia en Excel es una parte muy importante de la hoja de cálculo. ¿Debido a qué? Debido a que a través de esas referencias podemos identificar cada una de las celdas en un libro de trabajo. Y a la vez vamos a poder también, si no estamos en la misma celda, vamos a poder acceder al valor de una celda determinada en base a su referencia. Entonces, ya pues hemos visto lo que se refiere a las columnas, a las filas, a la celda activa, etc. Lo otro que se debe de tener en cuenta es que la celda activa, repito, siempre se visualiza en este cuadro de nombres. En esta oportunidad vamos a comenzar con lo que se refiere a referencias relativas en Excel. Para ello solamente vamos a poner aquí un texto.
vean que, igual que el Word, también en el Excel podemos trabajar con borrar, con gráficos, dibujos, etcétera. Bueno, en este caso vamos a poner referencias relativas. Y lo ubicamos en esta parte de la hoja. ¿Qué cosa es una referencia relativa? Lo vamos a ver con un ejemplo. Pero antes les puedo decir que el término relativo significa que cuando nosotros copiamos una fórmula, porque esa es una de las facilidades que nos brinda el Excel, copiamos una fórmula que se encuentra en una celda, entonces el Excel automáticamente modificará las relaciones o las referencias, perdón, en relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia. Vamos a poner un ejemplo. En la celda A1 escribimos 4 y en la celda B1 escribimos 5. En la celda C1 vamos a escribir una fórmula. Recuerden que para el Excel, si comenzamos con el signo más o si comenzamos con el signo igual, está entendiendo que vamos a hacer una fórmula. Entonces, comencemos con el signo igual y ahora decimos, hacemos clic en A1, luego del A1 escribimos el signo más y ahora hacemos B1. Enter y pues ahora tenemos que 4 más 5 es igual a 9. Bien, ¿qué va a pasar si es que yo me posiciono en la celda C1? Hago control C y voy a la celda C4 y hago enter. O sea, pego la fórmula. Entonces, lo que podemos notar aquí es que automáticamente, en este caso, cuando se trata de una fórmula, en la celda está el valor y en la barra de fórmulas se encuentra la fórmula que se ha empleado. Entonces, vean que ahora lo que está sumando ya no es A1 y B1, sino ahora lo que está sumando es A4 y B4. Entonces, automáticamente Excel mueve las celdas o las referencias las mueve tantas veces como celdas se esté moviendo la fórmula o la celda que se está copiando. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta misma fórmula, ahora le digo control C y ahora digo que esa fórmula la copiaré aquí? Entonces doy enter. Bien, si en C1 está sumando A más B, entonces ahora al copiar esta fórmula a la celda F1, lo que está entendiendo él es que, y lo está moviendo así, es que ahora va a sumar las dos anteriores a en donde se encuentra en estos momentos. Entonces, D y E. Si esta fórmula hacemos control C y la movemos aquí a E,
Entonces, ¿qué ocurre? Y ahora aquí está él considerando dos posiciones anteriores a él, A y B. Entonces, al copiarla aquí, ahora considera sus dos posiciones anteriores, C y D. ¿Qué cosa es lo que está pasando aquí? Pues bueno, como ya en C hay un valor, entonces es lo que está sumando. Si en este momento nosotros pusiésemos un valor aquí cualquiera, 5 por ejemplo, entonces a esta fórmula, a esta celda, perdón, a esta celda, ya entonces ahora sumó esto, C y D. ¿Y qué pasó en F? En F sumó, ¿qué es lo que tenemos aquí? Sumó 5 más 14. Bien, eso referente a las referencias relativas. ¿Qué otro tipo de referencia existe en Excel? Lo que se conoce como la referencia absoluta. Vamos a ver, vamos a copiar esto o vamos a modificar y en lugar de relativo ahora ponemos referencias absolutas. Van a existir muchos casos en que nosotros tengamos que hacer cálculos en muchas celdas, pero con un solo valor. Entonces, lógico, existen alternativas. Podemos ingresar el valor. Podemos ingresar el valor en cada una de las celdas o en cada una de las fórmulas que se encuentran en cada celda. O si no, lo otro es hacer una referencia absoluta. ¿Cómo hacemos una referencia absoluta? ¿O qué hacemos al hacer una referencia absoluta? Pues estamos inmovilizando la referencia. O sea que por más que esa celda que contiene una referencia absoluta se copie n veces dentro de una hoja, siempre obtendrá el valor de esa celda a donde está referenciada en forma absoluta. ¿Cómo referenciamos las celdas en forma absoluta? Pues vamos a venir al mismo ejemplo. Por ejemplo, si nosotros decimos aquí que vamos a sumar A1 más B1 y que B1 siempre va a ser un valor absoluto, que siempre lo que se mueva se va a sumar a él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El signo de dólar antes de la columna y el signo de dólar antes de la fila. Bueno, en este caso no se alteró, pero si ahora nosotros hacemos esta copia y la ponemos aquí, ahí teníamos un 0 con celdas relativas, pero ahora ¿qué cosa es lo que tenemos? 5. ¿Quién es 5? Es esta. Y B1 es una referencia absoluta. Y ¿a quién está sumando? A la 4, pero como A4 en este momento está vacío, pues entonces 0 más 5 es 5. Bien, ¿qué va a pasar acá? Habíamos dicho que lo copiamos aquí. Entonces, vean que la celda absoluta o la referencia absoluta siempre se copia, no se va a cambiar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está sumando? D, que tiene un valor de 5, y ya no lo suma más el siguiente, sino ahora lo sigue sumando siempre sobre B1. Entonces, 5 más 5, 10. Si esto lo copiamos aquí en esta parte, como habíamos hecho antes, entonces ahora la celda absoluta 9, que es 1, más la
referencia absoluta, que es B1, 9 más 5, 14. Bueno, en este caso es coincidente, pero por ejemplo, si tuviéramos aquí un valor de 1, entonces ahora ya varía. Bien, esas son las referencias básicas. Existen también casos en que podemos hacer absoluto una fila o absoluto la columna. Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos un registro de órdenes de pedidos con una fecha, el tipo, si es bebida, si es comida, y qué producto de una bebida o qué producto de una comida, y en qué categoría se encuentra, la cantidad y el precio en soles. Entonces, referencias relativas. ¿A qué sería igual nuestra venta? Nuestra venta sería igual a la cantidad por el precio. Bien, ya tenemos el 250. Como esta misma forma de encontrar la venta es para todos los 800 y pico de artículos que hay aquí, pues entonces recuerden que haciendo doble clic sobre el punto de arrastre, automáticamente copiará todo. Bien, ya lo copió. Y nos vamos hasta el final. Entonces aquí está. 4 por 25 es 100. 20 por 45 es 900, etc. Bien, eso es un ejemplo de referencias relativas. Ahora, bueno, solamente por explicarles, pues si nosotros tenemos esto, y esta misma fórmula la copiamos, control C, y lo vamos haciendo individualmente, o avanzando página por página, etc. ¿No? Bueno, también lo podemos hacer así, ¿ya? Pero la idea era esto, ¿no? Usar el punto de arrastre. Ya está. Ok, entonces ahora tenemos que calcular el IGB. ¿Cómo calculamos el IGB? Pues, ¿cuánto es el 18% de la venta? Signo igual, la venta por 18%. Enter, 45. Bueno, en este caso vamos a seleccionar la celda. Como siempre, para este caso, pues siempre, esta columna será el IGB. Entonces la seleccionamos y le decimos que es un número con 2 decimales. Bien, ¿y qué cosa es lo que hacemos ahora? Pues doble clic y ya está todo seleccionado. Y ahora, ¿qué tendríamos que encontrar acá? El total. ¿Qué cosa es el total? El total es la venta más el IGB. Entonces, igual 250 más su IGB. Y ese sería el total. Y ahora, y lo tenemos todo listo ya. ¿Dónde entra a tallar el IGB? O dónde entra a tallar, perdón, la referencia absoluta. En este caso, estamos usando este concepto IGB. Normalmente el IGB no varía mucho. Pero bien,
pero pueden ser los casos en donde, por ejemplo, sean comisiones o rentas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? En esta columna podemos tener monto IGB. Y aquí, en la L2, escribimos 18%. 18.00%. Bien, entonces, antes de terminar con esta parte, lo que quiero es indicarle lo siguiente. Cada celda asume el formato del valor que contiene. Por ejemplo, si hacemos clic aquí, nos dice que es general. Bien, si hacemos clic aquí, nos dice que es fecha. Clic acá, es general o puede ser número. Clic aquí, nos dice que es un formato moneda. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que ponga el signo de moneda. Clic acá, es número. Clic acá, es número. Clic aquí, por ejemplo, y nos dice que es porcentaje. Bien, entonces, terminemos esto. En esta parte, vamos a ir al final, donde tenemos que calcular el IGB. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Pues, sin igual, el valor de la venta multiplicado por, ya no escribimos el 18, ya no escribimos 18 signo porcentaje, sino ahora lo que decimos es la celda en donde se encuentra el IGB es la L2. Entonces nosotros decimos dólar, columna L, dólar, fila 2. Entonces vean que ya automáticamente encontró y nos muestra y nos dice, perfecto, tú estás trabajando con esta, que es de color azul, que es la H2, y la vas a multiplicar por la L2, pero por los signos va a ser absoluto. Le damos Enter, 45, y si le damos clic acá, doble clic, entonces los calculó. Y en cada una de estas siempre va a tener la referencia hacia la venta en la fila en que se encuentre, multiplicada por el valor que se encuentre en esta celda. Acá, por ejemplo, es la fila, que ya varió, pero esta celda siempre va a seguir igual. Bien, veremos más adelante la gran utilidad que tiene el saber y el dominar lo que son las celdas absolutas. Y como les había dicho antes también, existe formas de que podamos referenciar en forma absoluta o mixta, como algunos lo conocen, solamente las filas o solamente las columnas. Vamos a continuar con lo que es referencias en Excel. Lo más importante lo estamos considerando como conocer y dominar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas. Bien, pero ahora qué cosa es lo que quiero mostrarles. Si vamos a la hoja de bebidas en donde hemos trabajado anteriormente, entonces pues aquí tenemos el valor que se va a multiplicar siempre por el resultado de la cantidad y precio. Si nosotros queremos mantener ese valor en esta misma hoja en donde tenemos
las órdenes que se han hecho, de qué se hicieron las órdenes, etcétera. O sea, nuestro detalle de ventas en bebidas, comidas, etcétera. Entonces, se nos hará un poco incómodo si es que además del monto del IGB, vamos a tener otros más valores que vayan a ser absolutos y que nos vayan a servir no solamente para esta hoja, sino para otras hojas e incluso otros libros, tengamos que acceder en un momento determinado a ese valor. Bien, vamos comenzando esto porque les comento que eh, depende de del trabajo que hagamos o que querramos hacer. Podemos trabajar en una sola hoja, podemos trabajar todo, porque incluso, bueno, alguien dirá, pero no queremos que lo vea ahí. Perfecto, y lo movemos hasta por acá. Bien, entonces ahí ponemos el valor, ¿no? Y ya sabemos que eso va a estar en la celda AU2. Entonces, cuando regresemos acá, pues ya borraríamos esto y lo ponemos en la celda. Este valor lo pondríamos en la celda AU2. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Pues entonces aquí ya se tendría que cambiar a AU2. Entonces, de esa manera, el valor absoluto lo mantenemos en todo caso oculto para que no entorpezca la interpretación y lectura de nuestra tabla. Bien, pero además existen diferentes formas de trabajo, ¿no? Hay personas que preferirán tener los valores absolutos, o sea, aquellos valores que siempre cualquier hoja, en cualquier parte de una hoja va a tomar para hacer un cálculo, lo va a tener en una hoja específica. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a agregar una hoja y en esta hoja, esta celda la vamos a, o esta columna, o la celda. Y aquí en la celda A1 vamos a escribir IGB. Y en la A2 ahora le decimos que es 18.00 signo de porcentaje. Bien, entonces como hemos visto ya anteriormente, pues ya vemos que esta celda es de tipo o de formato porcentaje. Ok, entonces ahora regresamos a nuestra hoja de vidas y modificamos esta parte. ¿Cómo la vamos a modificar? Pues ya no queremos que accese de la L2. Ahora lo que queremos es que venta, como está aquí el azul, venta, lo accese y aquí en lugar de hacer clic en una celda por acá, hacemos clic en la hoja que se ha creado, en donde va a estar nuestra celda que contiene el monto del IGB. Entonces hacemos clic y vean que en la barra de fórmulas ya se está diciendo que esto es una fórmula que es la H2, lógico, la tabla que está aquí, la hoja que está en estos momentos en negrita porque es la hoja que está activa, ¿no? Y que se está multiplicando por el valor que tiene la hoja 4, ahorita se llama hoja 4, en la celda A2. Y una vez que ya lo tenemos ahí, pues bueno, ya damos Enter. Y bien,
Esta celda que está inmediatamente debajo de la que hemos modificado, pues sigue todavía con el cálculo con este valor. ¿Qué pasó acá? Ahora nos dice que se va la H2, o sea, esta celda se va a la hoja 4, a esta de acá. Y en la celda A2, ahí encontrará el valor. Pero si nos percatamos de esto, bien, tenemos que hacer absoluta la celda A2 de la hoja 4. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo hemos dicho, dólar antes de la columna y dólar antes de la fila. Hacemos, hacemos clic. Entonces ahora ya tenemos esto. Y ahora pues entonces arrastramos esto. Bien, hasta aquí es la hoja 4. Aquí todavía continúa L2. Bien, como ya no nos interesa tener el valor aquí, pues lo seleccionamos y lo eliminamos. ¿Qué es lo que pasó? Estos valores los calcula con el valor que tiene la hoja 4, pero estos valores de acá los sigue calculando con la L2. Y como en L2 en estos momentos no hay nada, o sea, lo considera 0. Entonces, 375 por 0, pues es 0. Y cosas así por el estilo, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues entonces venimos acá y ahora doble clic en el botón de rastre y ya está. Bien, ¿qué otra cosa debemos de considerar en esta parte? Pues vean que está toda esta columna de IGB está referenciándose hacia una celda absoluta, que es la A2, pero que está en otra hoja, que está en la hoja 4. Y como hemos dicho, muchas personas estiman que en una hoja mantienen todos los valores fijos, ¿no? Entonces, bueno, venimos a la hoja 4, hacemos doble clic sobre ella, ¿ya? Y ahora le vamos a cambiar de nombre. Borramos el nombre que tenía y ahora le ponemos, por ejemplo, ¿no? Valores fijos. Y damos enter. Si venimos a nuestra hoja de vidas, lo que ha ocurrido, automáticamente el cambiarle el nombre a la hoja no nos ha afectado en nada, porque precisamente por el concepto de referencia, la hoja 4 ahora es valores fijos, entonces ahora nos muestra valores fijos.